Muy buenas noches, 21:04. Estamos en vivo arrancando esta edición de AM de miércoles a través de Noticias Paraguay. Está Ricardo Lerete con nosotros acá, ya está Santiago con el doctor Cubilla, con el doctor Filártiga. Vamos a dar continuidad a lo que habíamos contado el domingo. Vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Médicas, de las universidades, de las acreditaciones y un dato curioso que habíamos descubierto la semana pasada, el domingo, cuando hablábamos de la cantidad de brasileños que van a asistir a universidades paraguayas. Y hay algunos números llamativos que estuvimos descubriendo en los últimos días y vamos a introducir con eso antes de ir a la mesa del debate. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Justamente lo que queremos hacer es analizar esa cantidad de egresados, que son egresados de universidades que están habilitadas y cuántas de esas universidades y los egresados de universidades que no están acreditadas y que tenemos el número. Una cantidad inmensa también de brasileños que son egresados de universidades que ni siquiera están acreditadas hasta la fecha y que es una gran cantidad del total de médicos que incluso tiene ya un registro vigente acá en Paraguay. Bueno, vamos a ver las placas. La primera placa, tenemos mucha información con la que vamos a actualizar y dar continuidad a lo que habíamos contado el domingo pasado. Ricardo, contanos, ¿qué es esto? Bueno, esta es la cantidad de profesionales médicos brasileños que tienen un registro médico vigente en Paraguay. El total es de 2.238 médicos brasileños que egresaron de universidades acá en Paraguay con título paraguayo y que tienen un registro médico vigente. Sí. De esta cantidad, ¿de qué universidades egresaron ellos? También tenemos el desglose. Pero a ver, primero este dato que es muy llamativo. 1, 80, 96, 1 en el 2001, un brasileño recibido en Paraguay. Sí, en el 2000, exactamente. 2002, 1 también, 2003, 1 también. Va en aumento, baja a través hasta el 2009 sin problema. 2010, ningún dato curioso, 8, 2011 baja a 4. El 2012 salta a 14. 2013 salta a 41. Y así va saltando hasta que se da un salto extraordinario entre el despegue en el 2015 al 2016. Y fíjate vos, otro dato que está en realidad entre líneas y que eso vamos a ir ampliando en los próximos programas también de Algo Anormal. En el Congreso es donde se crean las universidades. Sí. El salto también que se da en creaciones de universidades, ¿sabes en qué año es? 2007. Del 2007 para arriba se pega un salto en la creación de universidades del Congreso. Sí. 7, 8, 9 por año, y ahí es este dato que vemos justamente, se empiezan a recibir ya en el 2016, cuando se empiezan a recibir. Y esto es exclusivamente de profesionales brasileños que se reciben acá en Paraguay y tienen su registro vigente en Paraguay. Ellos nos habían dicho que el atractivo principal era la parte económica, que el dinero era muy barato, que en Bolivia era un poco caro, en Brasil era muy caro, entonces venían a estudiar a Paraguay. 682 brasileños recibidos en Paraguay en el 2018, un salto gigantesco de 38 nada más, que era en el 2014. Fijémonos en el desglose por universidades para poder hacer el contraste entre universidades que son habilitadas y las que están propiamente acreditadas. De profesionales médicos brasileños que son egresados en Paraguay del 2016 a la fecha, un total de 2.042. Acá vemos la lista de universidades. La que más egresados brasileños tiene es la Universidad María Auxiliadora, que hay que decir, la María Auxiliadora está habilitada y está acreditada debidamente. Correcto. Sin embargo, vamos a seguir viendo la lista en las próximas placas, donde nos vamos a encontrar con que inclusive hay universidades que no están acreditadas. Seguimos con la próxima la siguiente placa. placa, por favor. Esto van a encontrar en nuestras redes sociales también. A ver. Este es el total de universidades de este número en total, 2042, de quienes son egresados estos profesionales brasileños. Exacto. En la siguiente hacemos el contraste de estas universidades que acabamos de ver ahora. ¿Cuántas son universidades que están habilitadas pero que no tienen la acreditación de calidad de ANEAES y que aún así egresaron y que aún así tienen un registro médico vigente? Son estas, egresados de carreras acreditadas por ANEAES, no acreditadas por ANEAES, un total de 1.109 profesionales brasileños que egresaron en universidades en Paraguay y además universidades que no están acreditadas, no tienen la certificación de calidad de ANEAES. Fíjense el número, 477 es la cantidad de la universidad que más egresados tuvo de médicos que tienen registro vigente, pero que sin embargo no está acreditada. La Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, la Universidad Internacional Tres Fronteras, la Universidad Sudamericana de Luque, la Universidad Mariana, Universidad Privada del Este, Universidad San Sebastián de San Lorenzo y la Universidad Santa Clara de Asís. Recalcando que este dato es profesionales brasileños egresados en Paraguay en universidades no acreditadas por ANEAES. Exacto, eran más de 1.000 solamente. 1.109. 1.109 entre el 2016 y 2019. Egresados brasileños en universidades no acreditadas por Paraguay. Correcto. Lo que vemos ahora es un ranking de universidades con
más médicos con registros vigentes en Paraguay. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las 20 universidades que vamos a ir viendo, de las cuales fueron egresados la cantidad de médicos que hoy tienen registro vigente. La que más brasileños. No, en Eso total. ya es en total. Paraguayos. Eso ya es en total. Total. De los médicos que tienen hoy registro médico vigente. La que más sacó como egresados que hoy tienen registro médico vigente es la Universidad Nacional de Asunción, con más de 5.500 egresados que hoy tienen un registro médico vigente. Seguimos con la siguiente placa porque es el ranking de las 20 que más egresados tiene en el país. Y podemos vernos justamente que está, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, que es de Argentina, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, que es de Cuba. Entonces este es el top 20 de médicos profesionales que hoy tienen su registro médico vigente y de estas universidades que estamos viendo ahora. Ahora, el desglose que hacemos es, de estas 20, ¿cuáles son también no acreditadas por ANEAES? Hacemos el desglose. Fíjense. A ver. Acá está. Estas son. Estas son del total de médicos. Del total de médicos que hoy tienen registro vigente. Que están operando, están trabajando, tienen consultorios. Para hacerla sencilla, hicimos un top 20 de los egresados que hoy tienen un registro médico vigente y en eso encontramos inclusive universidades que no están acreditadas. Y este es el número. 524 de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, 494 de la Universidad Privada del Este, 395 de la Universidad Internacional Tres Fronteras y 180 de la Universidad Sudamericana de Luque. Esto en total quiere decir que hoy tienen registro médico vigente de universidades que no están acreditadas 1.593 profesionales médicos entre paraguayos y brasileños extranjeros. Hay casi 1.600 médicos ahora mismo en hospitales, en consultorios y compañía que salieron de universidades que no están acreditadas. Estudiaron acá en Paraguay, tienen registro médico vigente y no están acreditadas. Ok, correcto. Este es el dato entonces. Cerramos esta parte, Ricardo. Cerramos esta parte. Bueno, algunos datos con los cuales actualizamos. Repito, si ustedes quieren repasar de vuelta esto, están disponibles en nuestras distintas redes sociales. Santiago González, buenas noches. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a Ricardo también. Qué números realmente elocuentes. Y al verlos de esa manera nos permite un poco tener una aproximación ya en números, que son números de fuentes del Ministerio de Salud, en este caso, Ricardo, que es importante recalcar, fuente a la que recurrimos como para poder tener estos datos. Están con nosotros esta noche para hablar de la formación y de la práctica de una persona que va formándose en medicina, tanto desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación y, repito, el punto de vista de la práctica. Abordajes que creemos son importantes poder hacerlos con profesionales que tienen una probada trayectoria y reconocimiento en nuestro país. Nos acompaña el doctor Antonio Cubilla. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Santi. Un placer estar acá con ustedes. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y también nos acompaña el doctor Aníbal Filártiga Lacroix. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, soy yo el agradecido porque poder expresar lo que pensamos después de una larga vida universitaria, tanto el doctor Cubilla como yo creemos tener la posibilidad de decir algunas cosas al respecto. ¿Sorprenden estos números? Digo como primera pregunta, al tener más de 1.500, casi 1.600 médicos que están en la calle sin haber pasado por una carrera acreditada, haciendo esta acotación que es a título personal. No sé cuál será el pensamiento de ustedes, pero después de hurgar tanto en CONES como ANEAES, creo que uno todavía puede hacer cuestionamientos respecto a si son estos los organismos que deberían acreditar la calidad académica propiamente. Doctor Filártiga. Absolutamente. El control falla. Y eso es lo que da esta balcanización, como le llamo yo, de las universidades y de la educación terciaria, que tienen un solo objetivo, que es el lucro, que es el causante de todos estos problemas. Doctor, ¿vos crees que hoy los mecanismos que existen como para decir, este es el aval de que los médicos que están afuera, sean del tiempo que se hayan recibido, es un aval de calidad o deberían integrarse otros mecanismos de control que operen como filtro quizá para ir sacando médicos al mercado? No, por supuesto que, digamos, no hay los filtros suficientes, no hay la calidad académica que reúna, digamos, los requisitos, yo diría, mínimos de una facultad de medicina como la gente, ¿verdad? Yo estoy impresionado por el número de extranjeros
brasileños, ¿verdad?, que han venido a estudiar acá. Escuché que solamente el 20% de estos miles pasan los exámenes en el Brasil. Es decir, obviamente no salen calificados para trabajar en su propio país, ¿verdad? Y por supuesto que el diagnóstico, yo diría, está hecho, ¿verdad? Esto es un caos. Esto es un caos. Entonces tenemos que empezar a pensar en las soluciones. Y para pensar en las soluciones tenemos que entender un poco cómo ocurrió esto, ¿verdad? Claro. Cómo llegamos a esta etapa, digamos, de desastre académico. Cuando hablamos de cómo ocurrió, vemos un momento en el que empiezan a dispararse las universidades que se van creando. Así es. Y uno mira tradición académica, quizás sin entrar todavía a qué implementos tienen como para poder educar adecuadamente a un estudiante de medicina. Muchos de ellos quizá vayan en su buena fe y digan, bueno, nosotros venimos a buscar educación. Otros quizá directamente saben que no hay filtros, que no hay calidad y que rápidamente van a salir al mercado. Pero es una manera de mercantilizar y mirar desde un punto de vista, como decías, doctor, acá cuánta gente rebota de la nacional que es directamente cliente de mi universidad. Acá el acceso a la universidad debería ser amplio. Todos tendrían que tener las mismas posibilidades, pero el egreso debería ser mucho más selectivo. No podemos estar sacando médicos sin ningún control, y eso viene de lejos. Una deficiente educación primaria y secundaria que ya pone en desigualdad al interior y a la capital en las posibilidades del examen de ingreso, por ejemplo. Y después quedan 900 chicos que quieren ser médicos y que no pasaron el examen de ingreso. Así comenzó esto. Cuando más candidatos hubo para la Universidad Nacional y más quedaban afuera y tenían que ir al extranjero, alguien con ojos empresariales vio que ahí estaba el paquete interesante y tenemos que hacer algo para captar eso y cobrar. Y eso es lo que se hizo. Y así viene la ley Marcos, la ley de universidades, impulsada por Juan Manuel Marcos, senador, coincidentemente rector de la UNINORTE, y se produce con la ley Marcos un hecho inaudito. Se autoriza la formación de carreras a sola firma, nadie controla. Yo, UNINORTE, yo, Universidad del Pacífico, yo, María Auxiliadora, puedo crear carreras y nadie me controla. Después viene el control que se pretende hacer con el CONES y con ANEAES y que definitivamente no anda. Pero esa explosión, esa balcanización de la educación terciaria se produce después de la ley Marcos. Y entre el 2006 y el 2008, el 75% de las universidades son creadas, se crean en ese lapso a raíz de la ley Marcos. 75% de las universidades e instituciones del presente. Estaba mirando, doctor Cubilla, un artículo que data de marzo del 2012, que está firmado por vos de una clase inaugural de clínica quirúrgica en la Facultad de Ciencias Médicas en el aula magna. Y en aquel entonces hablaba del modelo flexneriano y citabas como el primer elemento una cuestión que acaba de mencionar el doctor Filártiga. La selección rigurosa de la gente que, para empezar a hablar de esta historia, tiene la capacidad, la aptitud o la actitud para estudiar medicina. Vos partís de la base, que partía Flexner, de que no todos deberían poder seguir la carrera de medicina, doctor. ¿Puedes explicarnos eso? Bueno, queremos los mejores estudiantes para la Facultad de Medicina. Esa no es una tradición solamente nuestra, y es una tradición en el Paraguay también, aún en las épocas en que el acceso era libre, en las décadas del 50, del 60,
la época de nuestros padres, ¿verdad? Que también fueron médicos. Bueno, eso era, digamos, era la manera, pero fue evolucionando y se fue haciendo más compleja. La educación médica y la enseñanza de la medicina se fue haciendo más científica, ¿verdad? Que requiere estudiantes, digamos, muy capacitados para poder, digamos, sobrellevar este gran peso. Y que mencionaste el modelo de Flexner, es decir, es fácil hacer crítica, estamos haciendo crítica, ¿verdad? Los números por sí mismos establecen esa crítica, pero hay que entender también por qué ocurrió esto, ¿verdad? Para buscar soluciones tenemos que tratar de ir un poco más allá. Este fenómeno de la proliferación así masiva tiene un contexto, digamos, conceptual, histórico. Entonces, y tiene que ver con la historia de la universidad, porque las facultades de medicina están insertas en la universidad. ¿Qué pasó con la Universidad Paraguaya, que fue muy tardía en Latinoamérica, fue una de las últimas a fines del siglo XIX, mientras que la Universidad de Córdoba, por ejemplo, ya había sido creada mucho antes, ¿verdad? Cientos de años antes, la de México, la de San Marcos, la de San Carlos en Guatemala, bueno, eran las del Caribe, ¿verdad? Estuvimos muy tarde en ese inicio, ¿verdad? De esa universidad que fue escolástica, ¿verdad? Universidad medieval escolástica hasta, digamos, yo diría hoy, porque no hemos hecho las revoluciones que ocurrieron en el mundo en las universidades. ¿Y cuáles fueron esas revoluciones? Bueno, la más importante para mí, ¿verdad?, fue la Humboldtiana que ocurrió en 1810 en Berlín. Los hermanos Humboldt crearon una universidad, la Universidad de Investigación. Es decir, trajeron los investigadores que estaban haciendo investigaciones en sus casas, los trajeron a la universidad y les dieron un lugar para trabajar y los convirtieron en profesores. Y desde ese momento, ese modelo dice de que todo profesor universitario debe ser un investigador. Pusieron una limitación, sí, en el sentido de que debían investigar por amor al arte. Su investigación no debería ser útil, ¿verdad? Notablemente. Es el criterio germánico del idealismo alemán. Bueno, al mismo tiempo, Napoleón también creó un sistema. Como siempre, Alemania y Francia están en el liderazgo, ¿verdad? Pero Napoleón creó un sistema interesante donde dividió la universidad en lo profesional y en lo científico. Separó a los investigadores de la universidad. Creo que fue un error, pero para su momento fue muy importante porque el sector profesional estaba para formar los funcionarios del Estado, altamente capacitados, y esa tradición hasta hoy perdura en Francia, ¿verdad? Bueno, acá fue Andrés Bello, que era un venezolano, un educador, ¿verdad?, que estuvo como rector en Chile, en la Universidad de Chile, y él tradujo la modificación, digamos, el código napoleónico y la modificación universitaria, su segmento universitario para Sudamérica, ¿verdad?, para Latinoamérica en general. Y se adoptó el modelo napoleónico y nos llegó a nosotros, pero nos llegó en el sentido de establecer lo profesional solamente en la universidad y dejar lo investigativo aparte. Y hasta hoy continúa de esa forma. Hasta hoy, no olvidamos. Por eso se dicen que son universidades de docencia profesionalistas, dicen, ¿verdad?, y no universidades de investigación. Bueno, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué otra revolución importante ocurrió en el mundo? Esta flexneriana. Pero la flexneriana o la norteamericana se refería a facultades de medicina, ¿verdad?, exclusivamente, ¿verdad? Y nació en la Universidad de Johns Hopkins en 1910, ¿verdad?, es decir, hace más o menos 100 y pico de años. Bueno, y ahí este doctor Flexner hizo una evaluación. Es como si Flexner hubiera venido acá. Le sacó una radiografía. Es una historia, sí, había 130 universidades y como él vino con la Fundación Carnegie pagando su trabajo, que duró creo que todo un año, creían que les iba a donar dinero. Todas estas facultades de medicina que habían proliferantes también ahí, y sin embargo él se fue a hacer una crítica contratado en el fondo por el gobierno americano, porque ya no podía aguantarse la mala calidad de esas facultades de medicina que estaban hechas en casas, en garajes, en lugares, en las casas de los profesores. Era un negocio. Es el modelo de lucrativo actual, ellos ya lo inventaron entre 1850 y 1910.
¿Y se siente eso, doctor, a la hora de recibir a una persona que debe hacer su práctica, a una persona que debe hacer la residencia ya en un momento determinado? Ese modelo al que nos lleva el doctor Cubilla, donde probablemente parte de la investigación se nota claramente no estuvo presente en el proceso de formación de ese médico. ¿Se puede ver a la hora de ponerlos en sala y decir qué es lo que hay que hacer? Absolutamente. Hay muchos que tienen una buena formación teórica, pero no han visto pacientes, y la medicina es una cuestión que se aprende al costado de la cama del paciente. Nosotros tuvimos la gracia de tener maestros que nos enseñaron sentándose al lado de la cama, preguntándole al enfermo cómo se llamaba, etcétera, etcétera, intimando con él y después lograr una cantidad de información porque el paciente se abre. Hoy el número ilimitado de estudiantes que llegan mal formados porque no tienen práctica hospitalaria, contacto con el paciente, hace que la medicina sea una medicina deshumanizada. Llega el paciente y antes de preguntarle el nombre están pidiendo una ecografía. O antes de saber qué le pasa o preguntarle dónde le duele, le están sacando sangre para hacer un análisis. De manera que lo que se perdió al masificarse, porque ese es el término, se masificó la producción de médicos y de estudiantes, hizo que ese tutelaje, esa relación casi artesanal del padre carpintero al hijo carpintero, cómo se hace una silla. Yo la tuve con mis maestros en cirugía y estoy seguro que Toño tuvo con sus maestros en patología. El profesor Neto o el profesor Díaz Escobar o el profesor Latarjé en Francia se ponían frente a vos cuando operaba y te decían, no, mete el dedo aquí, ahí vas a sentir tal arteria, ese latido, hasta ahí tenés que irte, etcétera, etcétera. Eso es imposible hacer ahora. Yo tuve 10 años como jefe de cirugía y tuve la posibilidad de tener una relación buena con los estudiantes y poder enseñarles muchas cosas como yo aprendí. Incluso sentarme a almorzar con ellos y decirle cómo se usan los cubiertos, porque ni eso muchos saben, porque desapareció la educación de la familia. Pero yo creo que la masificación es la que hizo que nos llegue materia prima muy deficiente. Decía, doctor. Sí, absolutamente, ¿verdad? Hemos tenido el privilegio de tener grandes maestros. Ahora, ese paso, digamos, de la medicina empírica a la medicina científica es lo que ya recomienda Flexner también hace 100 años y no hemos dado ese paso. Porque, contestando a tu pregunta, el médico que es investigador y que conoce a fondo, ¿verdad?, el estado del arte de su disciplina, está en ventaja con el médico que no es investigador, digamos, para la misma docencia, ¿verdad? Por eso Flexner estableció sus criterios. Después de hacer este paseo, continuando un poco esta historia, ¿verdad? ¿Qué hizo? Él fue y creó 4 o 5 criterios. Y esos criterios fueron compulsivamente aplicados. El primero, la selección. Bueno, mejorar la selección de los estudiantes, hacer más riguroso el ingreso de los estudiantes. Segundo, era la utilización del método científico para calificar a la docencia, ¿verdad? Ahí ya viene el tema de la ciencia, que no existía en la Facultad de Medicina en ese momento, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, excepto en Alemania, ¿verdad? Bueno, suficientes recursos económicos, decía él. No puede una Facultad de Medicina sostenerse con las cuotas de los alumnos. Así él lo decía, ¿verdad?, ya en ese momento. Y es tan digamos, contemporánea esa idea, ¿verdad? Luego, otra cosa que ustedes creo que discutieron en estos días. Una facultad de medicina, un hospital. No se puede enseñar en un garaje. No se puede enseñar sin tener hospital, escuelas, hay gente que está sacando afuera médicos, doctor. Y significa un hospital académico. Claro. Un hospital que tiene que tener por lo menos 300 camas, ¿verdad? No una suma de pequeños hospitalitos, ¿verdad? No. Bueno, y tiene que tener, digamos, un control la universidad sobre el hospital. No puede ser un hospital disociado de la administración del hospital, ¿verdad? Tiene que haber una simbiosis entre el hospital y la investigación y la enseñanza. Y por fin, y lo más importante, y eso fue lo revolucionario,
introducir la investigación científica en la Facultad de Medicina. Todos los profesores son investigadores, o la mayoría. No se puede conseguir que todos. Deberían ser. La mayoría deberían ser investigadores. Entonces, con esos criterios se cerraron 2/3 de las universidades y se quedaron 30 universidades y las otras se clausuraron. Y las nuevas que empezaron a resurgir ya con estos criterios antiguos, digamos, que todavía nosotros no logramos aplicar en nuestras instituciones ¿Y qué pasaría, mal doctor, llamadas académicas. ¿Qué pasaría si hoy estos números que estábamos mostrando, contrastando de cantidad de ofertas académicas, estamos hablando de 34 ofertas de medicina que existen hoy habilitadas y de 13 que tienen una acreditación? Independientemente a que tengan o no una acreditación, a que tengan o no una habilitación y otras que operan con medidas cautelares, ¿qué pasaría si hoy se aplicara este criterio de Flexner? ¿Cuántas podrían quedar, por ejemplo? Bueno, esto es algo también muy original, ¿verdad? En la historia, digamos, de la educación médica, de que se creen universidades para los países vecinos, ¿verdad? Es un poquito algo que descoloca. Sin embargo, yo recuerdo que en Estados Unidos, cuando estaba allá, se crearon 3 o 4 facultades de medicina. Una en Guadalajara, otra en Puerto Rico y 2 en el Caribe, a medida de los estudiantes norteamericanos que no podían pagar los costos o no podían pasar los exámenes para entrar en la Facultad de Medicina. Recuerdo porque teníamos 2 o 3 profesores cuyos hijos no pudieron entrar en la propia universidad donde sus padres enseñaban y se fueron a México, ¿verdad? Donde se crearon estas universidades que eran un blef, ¿verdad? Eran un blef, pero volvían los estudiantes después de 4 o 5 años con sus títulos, ¿verdad? Se preparaban para los exámenes y algunos pasaban y se reintegraban a la práctica médica. Doctor, un elemento que aportó dentro de estos métodos de Flexner y puntualmente respecto a los hospitales de escuela. Nosotros conversábamos en estos días y consultábamos sobre la importancia con diversos profesionales de la importancia de tener un hospital escuela. ¿Qué es un hospital escuela? Cuando referimos la formación de un médico, ¿qué importancia tiene el hospital escuela y cómo deberían ser los campus de medicina donde deberían desarrollarse estas clases básicamente para sacar a un profesional médico? Hablaron de lo académico. ¿Qué implica lo académico dentro, o academizado, decían, dentro de un hospital escuela? Claro, hay hospitales grandes en el país que reciben muchos estudiantes, pero los docentes no son jerarquizados académicamente. Es decir, en el IPS probablemente el jefe de cirugía es nombrado sin un concurso o sin tener méritos académicos como en el hospital de clínicas. En el hospital de clínicas, con todos los defectos que existen y los vicios de concursos amañados, hay una tendencia a que el que llega a jefe de cátedra sea una persona que pasó y que es el que va a dar las pautas a los profesores para cómo encarar la asignatura. Pero, y después, lo que acaba de decir el doctor Cubilla, la investigación es en el hospital, escuela de la Universidad Nacional de Asunción, que consideramos es el mejor hospital, la investigación es muy baja. Estuve leyendo un artículo de la inversión mundial en investigación, solamente 2.4% corresponde a América Latina y el Caribe, 2.4%. Y de ese 2.4%, Brasil, México y Argentina llevan las palmas. Y nosotros estamos lejos. Y la investigación es el hito que hace que una universidad sea respetada. Doctor. Sí, exactamente. Hay una confusión sobre el término. Lo académico en nuestro medio universitario se entiende por lo docente, ¿verdad? En cambio, en otros medios, en otros mundos, en otros países, lo académico es lo investigativo, ¿verdad? ¿Qué académico es ese hospital? Dicen. Eso no quiere decir de que tenga mejor práctica, ¿verdad? Sino que es un hospital que produce más
conocimientos nuevos en la medicina, ¿verdad? Entonces lo académico debería ser lo investigativo. Entonces eso es lo que falta. Pero, digamos, hablando de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, que de lejos es la mejor, que todas, ¿verdad? Eso no hay la menor duda. Hay algunas condiciones para que se puedan hacer estas transformaciones. Estuve averiguando en estos días justamente, tienen un programa nuevo de educación médica que es bastante original y bastante bueno, flexibilizando un poco y yendo hacia la formación de departamentos que son modelos más adecuados para la investigación. Hay unos 6 grupos de investigación en este momento, aislados, digamos, en distintos servicios, que están trabajando sin mucha conexión uno con otro, pero en sus especialidades y aprovechando también la financiación nueva que hay en Prociencia del CONACYT. Están recibiendo esos fondos que la facultad por sí misma no tiene fondos de investigación y eso es un contrasentido enorme, ¿verdad? Claro. Tendría que haber fondos para la investigación. Entonces, la Facultad de Medicina tiene algunas condiciones para, digamos, hacer una pequeña revolución interna y aplicar estos criterios de Flexner, ¿verdad? Y yo creo que eso sería muy bueno. Doctor, hablabas recién para hablar de un hospital, decías escuela, academizado, mencionaban otra vez como otro criterio que eleva un poco más la vara, de una relación de qué cantidad de camas debería tener ese hospital para ser denominado hospital escuela. Y escuché 300, si mal no escuché, y me viene directamente la declaración de algunos de los estudiantes a los que entrevistamos que al preguntarles dónde hacían su pasantía o dónde hacían la residencia, nos decían que hacían la pasantía en puestos de salud. O nosotros vamos al puesto de salud de tal localidad en particular y ahí hacemos. Para la formación de un estudiante, y discúlpenme el término, ¿qué tantas patologías tendrían que existir en un hospital como para poder navegar en esas patologías? Digo navegar de forma hasta grosera, ¿verdad? Pero ir entendiendo qué pasan diferentes ramas quizá de la medicina. ¿Se puede formar a un médico en un puesto de salud? Absolutamente no. Inclusive en el Hospital de Clínicas, que es un lugar, como dijo el doctor Cubilla, tal vez sin lugar a dudas el mejor para formación, no se tiene resulta que no se puede seleccionar pacientes en un país pobre como el nuestro. No podemos decir, bueno, ya tenemos 6 apendicitis, vamos a la 7ª que vaya a otro lado, porque ya tenemos para los estudiantes, cosa que se podría hacer en otro nivel y en otras condiciones. Pero acá estamos obligados a recibir al paciente en la urgencia y donde sea, y las salas se llenan con las patologías más frecuentes. Eso hace que sea una dificultad en cierto modo, pero no deja de tener la posibilidad de ver otras patologías porque es un centro grande. Pero lo ideal sería poder decir, bueno, en estas patologías ya estamos cubiertos, que vayan a otro lado, pero eso es imposible. Y en un país pobre como el nuestro, donde la medicina es la última esperanza que tiene el ciudadano sin recursos. El otro día, doctor, me decía el doctor Jorge Rodas, quien es par evaluador de ANEAES, nada más y nada menos, porque forma parte de la institución que acredita, me decía que pudieron constatar que había hospitales donde enviaban a 100 personas a hacer su práctica médica, 100 estudiantes para hacer su práctica médica, y estos hospitales tenían 15 camas en total. ¿Cómo es posible formar médico con esa relación? ¿En carreras o en ofertas que hoy están acreditadas, pero con esa relación, cantidad de camas, cantidad de prácticas que deben hacer? Sí, no es posible eso. No es posible, está muy mal eso. Yo creo que hay probablemente 3 hospitales acá que puedan, con una reforma, ser considerados hospitales académicos. 3. El Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional y el Instituto de Provisión Social, ¿verdad?
Hay otros que pudieran, digamos, aumentar su número de camas, el hospital militar, por ejemplo, ¿verdad? El de cáncer también. El Instituto de Cáncer como una unidad de rotación, ¿verdad? Como una afiliación, porque es una especialidad, ¿verdad? Claro. No es un hospital por sí mismo. Entonces, el país, de acuerdo a criterios internacionales, nuestro país necesita 4 a 5 universidades. ¿Cuáles son esos facultades de criterios? medicina, ¿verdad? 5, ¿verdad? 2 millones de habitantes por cada facultad de medicina. Esos son 5. Entonces, se aplican los criterios de Flexner, que son antiguos pero vigentes, ¿verdad? Y se clausuran las universidades que no cumplan estos criterios. Entonces, es probable que puedan quedar 3 en Asunción, ¿verdad? Puede quedar una en Encarnación, una en Ciudad del Este. Entre paréntesis, hay una facultad de medicina muy promisoria en Ciudad del Este. Hay un doctor de apellido Fanego, un decano que hizo todo lo posible para, digamos, mejorar su nivel, digamos, académico, y se está haciendo bastante investigación científica en asociación con brasileños, con argentinos, con otras universidades, y es promisoria. En Encarnación también está ocurriendo en la universidad. Son universidades nacionales, tengo entendido estas dos, ¿verdad? Es decir, hay lugares promisorios que pueden ser, digamos, reformados y llevados adelante, ¿verdad? Y el resto yo creo que si uno aplica con rigor criterios, digamos, de acreditación, no estos famosos mínimos de Mercosur, ¿verdad? Claro. Que el Mercosur, fíjense. Llegamos al 60%, los acreditamos. Y no, ¿verdad? No, ¿verdad? Como me dijo el doctor Filártiga, hoy de esas 13, estoy seguro que hay algunas que no cumplen con los criterios mínimos, ¿verdad? Entonces, habrá que en un momento dado tener la fuerza y la voluntad como para hacer esta gran reforma y volver las cosas a su lugar. Me gustaría decir algo al respecto. El problema es que acá no hay control. Esto es un Big Bang. Cada uno hace lo que quiere, divide y crea facultades y nadie les controla. Y es que nadie le controla porque la habilitación por el CONES no cuenta. ¿Y por qué? Porque no es válida esa institución. Esa institución está mal conformada. No puede ser el presidente, el rector de la Universidad de Itapúa, vicepresidenta, la rectora de la UNIB, que es privada. Estar representados los rectores, están los rectores de la Universidad Nacional Católica, institutos superiores y estudiantes. Los estudiantes, para comenzar, ahí no tienen, a mi criterio, nada que opinar, porque ahí no es una discusión democrática, ahí hay que ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y habilitar. Pero para eso tiene que estar el ministro, que es el único miembro, y el del CONACYT, que son los dos únicos miembros que a mi criterio tienen que estar. Todo el resto tienen relación con algunas universidades, por lo tanto son jueces y parte. No puede ser, eso está mal y hay que cambiar. Ellos habilitan y después le tiran la pelota al ANEAES. Para que acredite. Para que acredite. ¿Y ANEAES qué tiene? ANEAES tiene una plantilla que vos vas marcando, tiene, no tiene, tiene, no tiene, tiene tantos docentes, tiene tanta malla curricular, etc. O sea, cumplís los requisitos, pero ANEAES no se preocupa en investigar la excelencia de cada uno de esos requisitos. ¿Quién es el rector? ¿Quién es el decano? ¿Quiénes son los profesores? Hay profesores, hay decanos, decíamos con Toño, que hace 5 años se recibieron de médico. No sabemos ni qué trayectoria académica tienen. Son decanos porque tienen relación con algún político que es dueño de la universidad o algún pariente que es el que puso la plata, lo que sea. Llamarle H, la ANEAES no cumple con control. Y ahí, me van a disculpar, pero decanos o docentes que figuran en la planilla. Y también, figuran para la fachada. También. Pero en realidad no los han visto en clase jamás, no los han visto desarrollar una materia jamás, pero sin embargo figuran en la planilla. Sí, el papel recite todo. A mí, cuando dejé de ser decano de la Facultad de Medicina de la UNA, 2 universidades privadas me hablaron, me ofrecieron 30 millones de guaraníes mensuales por ir nada más que 8 horas, doctor, usted tiene que venir semanalmente. 2 horas por día, suficiente. O sea, lo que querían era mi nombre para poner decano fulano, que estuvo en la UNA,
Claro. Y ahora está con nosotros, pero en realidad yo no iba a decidir probablemente nada. Desde luego que le dije que no, pero por una cuestión de principios y de filosofía, porque yo no estoy de acuerdo con estas universidades así como está concebido. Tengo que hacer una pausa, son las 9 de la noche con 44 minutos y a la vuelta de la pausa seguimos conversando sobre esto que es apasionante con el doctor Antonio Cubilla y el doctor Aníbal Filártiga. Así como estamos conversando probablemente de estas 34 ofertas de medicina que existan hoy si se aplicaran estos métodos que describía el doctor Cubilla o los criterios que aplicaba el doctor Filártiga, con 2 ya serían una multitud formalmente y como debería ser, y ni hablar de la cantidad de estudiantes que egresan año tras año en nuestro país. Hacemos la pausa, en instantes estamos de vuelta con más de AAM. Estamos de vuelta. Un par de consultas, doctor. Voy a volver a enviar a la pausa en breve nomás. Me preguntan acá, ¿cómo hacen cuando les toca trabajar con médicos que se recibieron en estas universidades que ustedes saben que probablemente hayan ido con la mejor buena voluntad, pero en las que no le dieron las herramientas como para poder hacer lo que hay que hacer? ¿Les tocó en algún momento? ¿Te tocó en algún hospital, doctor? Sí, tanto en el hospital de clínicas como jefe de cirugía, pero ahí menos, porque ahí generalmente es endogámico, ahí se nutre de los que se recibieron de ahí. Pero en el hospital de trauma sí, de muchas universidades, incluso gente que había estado en Cuba. Y bueno, hay diferencia de formación en muchos de ellos, pero el decantamiento es natural. El que es buche se queda solo, aislado, y muchos de ellos, a quienes al comienzo tenía el prejuicio de que vino de tal parte, resultaron extraordinarios y muy buenos médicos, debo decirlo. Pero el problema es cuando el buche se queda ahí, pero al final va junto a algún paciente. Y algún paciente queda a su cargo. Y sí, tratamos de sacarle todas las responsabilidades y cuando notamos que no está en condiciones, está siempre acompañado por el jefe de guardia o vigilado por el jefe de guardia hasta tanto pase su pasantía, ¿no? Decías hace rato, dentro de estos criterios que mencionabas, doctor, decías que las universidades de por sí, si fueran óptimas en su oferta, son ofertas caras. Son ofertas caras. Cuesta sostener una universidad, una facultad de medicina si es que uno va a aplicar los criterios rigurosos en términos académicos. Investigación y todo lo que eso conlleva. Hoy en Paraguay tenemos gente que te dice, yo hago investigación. Y gente que después postula y califica para determinados puestos y te dice, claro, pero yo tengo tal cantidad de menciones en revistas académicas, publicaciones en revistas académicas, y uno empieza a hurgar cuáles son esas revistas, dónde están publicando, qué tipo de investigaciones se están haciendo, y da la sensación que también es una cuestión de fachada. Yo le nombro al doctor Cubilla, el doctor Cubilla me nombra a mí, tenemos mayor cantidad de publicaciones eventualmente y vamos calificando. ¿Cómo filtrar para que de verdad estemos hablando de publicaciones o investigaciones sustanciosas que tengan un peso importante y un valor importante? Sí. Interesante. Generalmente la validación de una persona, de un profesional, de un científico, está dado por los mecanismos que existen para la aceptación de los trabajos, ¿verdad? Y hay una serie de índices que, digamos, determinan la posición de esta persona en el mundo académico científico. Las revistas están indexadas y hay distintos tipos de indexaciones. Hay indexaciones más rigurosas, hay algunas que son moderadamente rigurosas y otras que son poco rigurosas. Generalmente para la medicina, la indexación que se llama Medline o PubMed es la mejor. Y el científico que muestra una publicación en esa indexación quiere decir que su trabajo por lo menos es serio, ¿verdad? Y que fue rigurosamente evaluado por sus pares antes de ser aceptado. Y probablemente rechazado a lo mejor 1 o 2 veces antes de encontrar el lugar para publicación. Esa indexación es la que se debe apuntar para los profesores de las facultades de medicina.
Luego están las indexaciones latinoamericanas, que son menos rigurosas, y también hay otras locales que por supuesto tienen un valor también, pero mucho más bajo. Es decir, no es difícil identificar a un científico. Una de las frases que más suelo nombrar, mencionar del doctor Antonio Cubilla y que mucho todavía molesta hasta hoy, porque hay una cuestión de fanatismo que a veces, lejos de la crítica, parece más valor, es que ninguna universidad en Paraguay puede ser llamada alta casa de estudios, incluso la Universidad Nacional de Asunción. Decís que para que una universidad sea denominada alta casa de estudios, tiene que darle un valor extraordinario a la investigación que no se le da en Paraguay. ¿Eso es así, doctor? Sí, bueno, y esa es la falla, y es una falla histórica, ¿verdad? Porque no se han hecho las revoluciones necesarias, pero es correctible. El modelo es Ecuador, por ejemplo, ahora que está convulsionado ese país. Uno de los méritos de este presidente que se fue, ¿verdad? Correa, porque él era de formación académica, en Estados Unidos se formó, era un PhD y sabía lo que era el modelo de universidades. Él creó un ranking en letras, A, B, C, D, E, ¿verdad? Y la A era la universidad con más investigación. Y a medida que iba para abajo, disminuía la calidad o el número de investigaciones. Bueno, entonces él intervino, digamos, las universidades y acomodó a todas las universidades en este ranking. Bueno, y le dio un tiempo de 2 a 3 años a cada una para que haga los cambios necesarios para subir de categoría. Porque en 5 años iba a haber solamente A, B y C. Y así ocurrió. A los 5 años se eliminaron unas cuantas y muchas, yo diría que la mayoría, hicieron inversiones muy fuertes para ir subiendo a B o C, ¿verdad? Entonces ese fue un logro muy interesante y un modelo que se puede replicar acá en el Paraguay perfectamente bien, como una etapa previa, digamos, de gradualidad y darle oportunidad a todas estas que están acá a sobrevivir, digamos, en una competencia darwiniana. A la vuelta de la pausa les quiero preguntar, porque esto el otro día tratábamos también en radio. Cuando conversábamos con el director del Instituto Nacional de Salud, David Ortiz, y él me decía que en los últimos 5 años han salido al mercado 3.500 médicos aproximadamente que no hicieron una residencia avalada por CONAREM. Y en contrapartida, mucha gente criticaba y decía, espera un poquitito, yo fui, postulé al examen, aprobé el examen, pero ya no ingresé porque no había plazas suficientes. Correcto. Y criticaba algo como un sinsentido, diciendo, nos hablan de la necesidad de médicos en Paraguay, pero en contrapartida no hay plazas suficientes como para poder hacer la residencia con el aval de CONAREM como debe ser. Quiero preguntarle sobre eso a la vuelta de la pausa. Hacemos la pausa, en breve estamos de vuelta. El doctor Antonio Cubilla y estamos también charlando con el doctor Aníbal Filártiga. Decía doctor Cubilla antes de la pausa respecto a el reclamo que hacía mucha gente diciendo, nosotros nos presentamos como para hacer nuestra residencia. Incluso muchos de nosotros aprobamos los exámenes, pero sin embargo no hay plazas que habiliten más plazas como para poder hacer nuestra residencia. ¿Por qué sucede esto, doctor? Y bueno, pasa que hay pocos hospitales académicos, entre comillas, ¿verdad? Hay muy pocos hospitales que tienen programas formales y los que existen son programas muy flojos. Pero hay solamente 488 plazas de residentes, me enteré ayer, ¿verdad? Y se presentan 1.000 para el CONAREM. El CONAREM es un examen que sirve para que los residentes elijan sus áreas de trabajo, sus especialidades. Se presentan 1.000, salvan más o menos 600 y consiguen plaza 488. Es decir, una buena cantidad quedan fuera, digamos. Sencillamente no hay suficientes lugares y esto va de acuerdo con lo que tenemos. Pasa que hay un exceso de graduados. Que es consecuencia de lo que explicaron al comienzo de esta presentación. Obviamente, esa es la primera selección que favorece finalmente al producto final. Porque si hubiera plaza para todos los que se están haciendo, así como se están haciendo, sería una catástrofe.
gracias a Dios no existen tantas plazas para que muchos que no están formados como se debe entren. Quiero, a modo de conclusión nomás, traer los siguientes elementos de conclusión. Lo primero, creo que todos estamos de acuerdo, la indiscriminada forma en la que empezaron a aprobar universidades que después, filial tal, con la misma ley empezaron a abrir ofertas de medicina. Lo primero. Es decir, hay que reducir el número de facultades de medicina. Exacto. Ahí. Segundo, ¿qué pasa con esos médicos que ni fueron a Brasil porque no aplicaron a la reválida, como le dicen ellos, o que son paraguayos y no hicieron la residencia, pero que dicen, nosotros tenemos nuestro carnet de médico y ya estamos con nuestro carnet de médico y podemos ejercer? ¿Qué habría que hacer con eso? Porque eso, si bien hoy quizá no hay ninguna ley retroactiva que pueda decir a todos esos que salieron de facultades no acreditadas o que no tenían habilitación siquiera y qué sé yo, eso ya están, o sea, ya están en la calle, están ejerciendo. ¿Qué hacer a partir de ahora como para decir, si pretendemos ser serios y rigurosos, esto es lo que hay que hacer? En Madrid hay 5.000 taxistas que son médicos. O sea, en todo el mundo hay un exceso de información en cuanto a los puestos disponibles. Que se hagan Uber. Claro que cualquiera de esas cosas. Y después está el hecho de que la calidad a veces importa poco. Yo tenía un compañero que era mucho mayor que yo, un señor brasilero de color, que en el último examen, que ya se presentaba por tercera vez, y si se aplazaba perdía la carrera, le pregunta el profesor Díaz Escobar, dígame fulano, ¿usted va a ejercer acá o va a ejercer en el Brasil? No, en el Brasil, dice. Entonces se le puso un 2 para que se vaya. Un año después era director del centro de salud aquí cerca. Ahí está. Y pasa, es lo que pasa. No, por supuesto. ¿Qué habría que hacer, doctor? Ya a partir de ahora diciendo, nosotros tenemos forma de mapear, si fuéramos serios, pues este trabajo que nosotros hicimos de ir buscando datos, contrastar, saber cuántos salieron de universidades habilitadas, cuántos de universidades acreditadas, si uno los buscara, estos datos están disponibles. Entonces, ya sabiendo hoy que hay gente que no llega a la residencia con los criterios mínimos que debería llegar, universidades que están habilitadas y no están acreditadas, otras que aplican medidas cautelares como para que ni siquiera se las controle. ¿Qué hacer de aquí en adelante como para que al final esto no explote en numerosos casos de negligencia médica que puedan denunciarse? Este es un caso, es casi imposible, ¿verdad? Responder eso, porque es una situación real, dramática, ¿verdad? Pero una cosa que se puede hacer para proteger al público, digamos, es cambiar la ley y de que un médico no esté habilitado a trabajar hasta terminar sus residencias. Porque hoy día un médico se recibe y puede abrir un cerebro o puede tomar un microscopio y diagnosticar un cáncer, ¿verdad? Sin ninguna formación especial, ¿verdad? Lo cual la ley le permite. Entonces hay que cambiar esa ley. Eso va a por lo menos obligar que el médico que está ahí tenga que hacer necesariamente su residencia de alguna manera por varios años antes de entrar en el mercado. Sin residencia no hay carnet. Y el que no puede, es claro, y el que no puede, como hizo Teófilo Artigas, bueno, es la ley de la vida. Inclusive, yo creo que hay una responsabilidad del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debería, no sé por qué mecanismo, crear una especie de como el board americano, es decir, habilitar y decir, estos están certificados por el ministerio, estos no están. Sí. Entonces la gente prefiere contratar, asistir, ser operado por esa gente. Claro. Y el que no lo hizo porque no pasó el board, porque no pasó ese examen, bueno, se tendrá que contentar con hacer otra cosa o cargos menores en la medicina. Bueno, en cierta manera, digamos, existe un intento, digamos, parecido a lo que estás mencionando, que justamente a mí me tocó con la doctora Esperanza Martínez, el Círculo Médico y el doctor Iramain, a armar el Consejo Científico del Círculo Paraguayo de Médicos, que, digamos, recibe de las sociedades
mal llamadas científicas, médicas, la certificación de los especialistas. Y ese documento va al ministerio y el ministerio le da a ese médico un carnet aparte, un carnet de especialista, ¿verdad? Entonces existe la infraestructura, eso se trabajó como 3 años y está funcionando. Aunque un poquito al margen de la ley, creo que es, ¿verdad? Porque el círculo médico es una entidad. Por eso, es una entidad que no pero en la tiene... práctica funciona porque por lo menos los empleadores, ya sea públicos o privados, piden el carnet de especialista para trabajar. Y un médico no puede trabajar si no tiene este carnet de especialista. Ahora, lo que anunció el Ministerio de Salud, y que aplicaría a partir del 2020, es que ningún médico que haya egresado de una universidad no acreditada, de una facultad no acreditada, podrá ingresar al sistema de salud pública, y esto obstetras y enfermeros también. Fue lo que informaron, pero ahí creo que se crea otro problema. Van a terminar yendo a los privados o van a terminar con la posibilidad de abrir su consultorio privado en cualquier otro lugar, pero van a seguir operando. No sé si es drástico plantearlo de esta manera, pero mi preocupación es cómo evitar que ingresen al mercado de la medicina aquellas personas que no tengan una acreditación, partiendo de nuevo de esta base. Para mí, ni siquiera la acreditación hoy es una garantía y un aval de que verdaderamente se hayan formado debidamente. Ese es el problema. No hay manera. No hay manera. Y la responsabilidad mayor cae en instituciones como el CONES y ANEAES. Si eso funcionara de una manera draconiana, sin perdonar nada, la formación sería mucho mejor. Doctor Cudilla, doctor Filártiga, les agradezco por estar con nosotros. Sé que duermen muy temprano, que se levantan muy temprano, que es difícil estar a estas horas, pero sin embargo fue un privilegio y un placer poderles tener aquí en el programa. Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Seguramente varias personas estarán muy molestas con las cosas que dijeron, pero son las cosas que son. Yo normalmente digo cosas que molestan al 50%, así que de entrada ya tengo 50 en contra. Gracias, doctor. Hacemos una pausa. A la vuelta de la pausa venimos con más de esta edición de AM. Ya está, Enrique. Nos acompaña ahora el abogado Ricardo Saciaín. Él es representante legal de Uninter. Y ellos pidieron básicamente un derecho a réplica. Nosotros hemos contabilizado la cantidad de tiempo que hemos referido a Uninter en el programa pasado, porque se ha hecho referencia a una medida cautelar, inclusive decía el titular de ANEAES, a una medida cautelar que les permitía ofrecer la carrera de medicina sin tener ni habilitación ni acreditación, y que básicamente CONES siquiera podía ingresar a evaluar lo que hacían en materia académica. Por eso queremos otorgarle estos minutos, dentro de lo que constitucionalmente corresponde a un derecho a réplica, a el abogado Ricardo Saciaín. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Buenas noches, Santiago, para vos y toda tu audiencia. Lo que yo quiero aclarar es lo siguiente. La Uninter se crea por una ley 2142 del año 2003. En ese momento regía la ley 136 de universidades, que venía del 93, y en el 2006 se modifica por la ley 2529 en su artículo 5, que le da autonomía a las universidades para crear y habilitar sus carreras. Las carreras de medicina de la Uninter, propiamente dicho, la de medicina de Ciudad del Este, la sede central, se crea en el 2006, y la de Pedro Juan en el 2010, bajo el régimen de esta ley. Entonces, al hablar de una habilitación por parte del CONES, estamos hablando erróneamente, porque ya fue habilitada bajo el imperio de la ley 2529, que incluso en la resolución 166 del CONES, en el artículo creo que 22 o 24, especifica que todas las carreras creadas en el marco de esta ley 2529 son válidas y de pleno derecho, y que tienen que ser insertadas al catastro nacional. Entonces, el CONES no puede habilitar algo que ya estaba habilitado por el imperio de otra ley, porque ya es un derecho adquirido. O sea, lo que ustedes dicen es, a nosotros nos crearon por una ley, esa ley ya nos habilitaba, y por eso no tiene que de nuevo evaluarnos CONES para decir si estamos o no en condiciones de operar. El CONES tiene que actualizar nuestro proyecto educativo y tiene que insertarnos dentro del Catastro Nacional de Carreras. Eso sí tiene que hacer.
pero no habilitar algo que ya estaba habilitado. Entonces, lo que... A ustedes, con ese criterio, ustedes lo que han hecho es, incluso porque creen que tienen esa facultad legal, es no permitir que el CONES ingrese a evaluarles con el fin de habilitación. Me expreso mejor, no es que creemos que tenemos, por imperio de ley tenemos, Claro. por un lado. Por el otro lado, al CONES no es que se le negó la entrada, el CONES tiene capacidad de incluso intervenir la universidad. Está eso en la ley 4995 de Educación Superior. Ellos pueden intervenir mañana también la universidad. Lo que nosotros solicitamos al CONES en su inspección es que cumpla con los requisitos legales. Yo puedo inspeccionarte, pero hay un formalismo que hay que llenar. Tengo que decirte el por qué. Ellos simplemente mandaron una notificación de me voy a tu universidad sin cumplir con el debido proceso. La misma cosa con ANEAES. La ANEAES nosotros estamos en plena acreditación. Nosotros estamos esperando ser acreditados lo antes posible. Es más, la Medicina de Ciudad del Este tuvo una postergada, tuvo un plan de mejoras que hemos cumplido a rajatabla y esperamos ser acreditados por la ANEAES. Pero Por legalmente ANEAES puede acreditar a una oferta que no forme parte de la lista de CONES. En realidad, la ANEAES, Santi, para decir mejor, firma un contrato por el cual ellos se comprometen a hacer la evaluación de la certificación. Acá está el contrato, y este contrato, que está firmado por el señor Aguilera, no puede ser firmado con una universidad que no esté debidamente habilitada. Entonces, en base a ese contrato, por supuesto que estamos habilitados. O nos lleva al siguiente dilema: ¿estamos habilitados o nos han cobrado los aranceles de manera ilícita o ilegal, incluso podría decirse? Para someterlos a evaluación. Claro, por supuesto que estamos habilitados, si no, no podríamos tener ese contrato. Eso es para vos. ¿Cuántos alumnos tienen hoy en medicina? 3.000 alumnos. 3.000 alumnos, de los cuales más o menos en promoción inician 1.000 y se recibe menos del 5%. A lo que va de la historia de medicina, desde el 2006 a hoy, que son 13 años, se egresaron de la Universidad Internacional Tres Fronteras 290 y poquitos alumnos, de los cuales 220 son brasileros y están ejerciendo hoy en día en Brasil, con la convalidación respectiva. Bueno, hecha la aclaración, entonces, abogado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Santiago. Muy amable. Enrique, vamos con vos. Sí, gracias Santi. Estamos de vuelta con Ricardo para repasar de vuelta estos números que generó todo este debate y esto que averiguamos, Ricardo. A ver, repasemos de vuelta las placas. Justamente, la cantidad, en primer lugar, de brasileños que tienen hoy un registro médico vigente y que son egresados de universidades nacionales, universidades paraguayas, profesionales médicos brasileños con registro paraguayo vigente, un total, decíamos y recalcamos, de 2.238 brasileños egresados de universidades paraguayas con registro médico vigente. Exacto. Y en lo que mencionábamos era justamente el salto que se da a partir del 2015 al 2016 respecto a la cantidad. Vemos que en el 2015, 76 nada más eran brasileños egresados de universidades acá en Paraguay con registro actual, y en el 2016 se da un salto ya de 317 y en aumento hasta el día de hoy, ¿verdad? Para el que no vio el programa el domingo, en nuestras redes sociales están, digamos, los videos donde los brasileños hablan y cuentan ellos que la oferta es más barata en Paraguay, que directamente por una cuestión económica. Que Incluso en Brasil es muy caro, y en Bolivia, donde también probaron, también es muy caro. Incluso hay clases donde decían ellos mismos, los testimonios de los brasileños, son ellos los únicos en la clase. Exacto, no hay ningún paraguayo. Ningún Y en paraguayo algunos el 95% son brasileños. Y este número, que algo que ya dijimos también anteriormente y creo que amerita reiterar, alguien tendría que hacerse cargo a nivel, creo que legislativo, de verificar un poco esto que nosotros hicimos, ¿verdad? Fíjense cómo va subiendo el número de brasileños que se van recibiendo de médicos en Paraguay, y es demasiado llamativo lo que ocurre en los últimos años. Y evidente. Y es muy evidente. ¿Cómo puede ser que en el 2011 haya habido 4, después se saltó a 14, del 2012 al 2013 se saltó de 14 a 41, de ahí se saltó al siguiente año se bajó otra vez a 38, del 2014 al 2015 subió a 76 y del 2015 al 2016 subió de 76 a 317. Y ahí en 3 años
casi se triplica otra Se vez encima triplica al otra vez. 2018, 682, y todavía no tenemos ni siquiera los números actuales del 2019, ¿verdad? Claro. Esto incluso haciendo un O paralelismo. alguien demasiado bien esparció la voz en Brasil, o hay algo más que un tema. De hecho, que nos estrictamente comprometemos, en los económico? próximos programas también vamos a mostrar justamente el avance que hay en creaciones desde el Congreso y se ve básicamente la misma diferencia en números, de cuántas universidades se fueron creando en el Congreso en los últimos años. Exacto. Ahora desglosando esto, A ver. de esta cantidad de 2.238 egresados brasileños en universidades paraguayas, ¿cuáles son esas universidades y cuáles están debidamente habilitadas y debidamente acreditadas? Sí. Vemos una lista que acá encabeza María Auxiliadora con 530 egresados brasileños. Reiteramos que María Auxiliadora está habilitada, está debidamente acreditada. Y en las siguientes placas vamos a ver... Pero acá me llama la atención, Ricardo, una cosita. Sí. Los médicos o los doctores Filarte y de Cubilla decían recién que la Universidad Nacional de Asunción es lejos la que mejor nivel académico tiene en medicina. No parece. Esto porque estamos hablando de universidades, o sea, de nacionalidades brasileñas y la cantidad que estamos viendo ahora nada más. Ajá. Entre los Incluso brasileños no. En brasileños hay en los últimos años creo que 4 u 8 brasileños que también tenemos un desglose De la de eso, una. pero en comparación con esta cantidad es abismalmente diferente, Claro, evidentemente. 4 ¿verdad? u 8 y acá tenemos 530 de la Universidad María Auxiliadora, 477 de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay y 71 de la privada del Este, que es lo último que vemos en la placa. Bueno, es demasiado diferente a 4 u 8, ¿verdad? Justamente, María Auxiliadora, reiteramos que es la que está habilitada y la que está acreditada debidamente y a la que no nos referimos en los programas anteriores, que habían salido incluso imágenes de apoyo, y reiteramos y hacemos la aclaratoria de que no es una universidad a la que nos estábamos refiriendo como una que no está habilitada y que no está acreditada debidamente, porque sí lo está. En la siguiente desglosamos cuáles justamente son las que no están habilitadas, de las que sí egresaron estudiantes brasileños y de los que sí hoy día tienen registros médicos vigentes. Fíjense. Profesionales médicos brasileños egresados en Paraguay del 2016 al 2019 sigue la lista, y la siguiente vemos las que no están acreditadas. De estas universidades que acabamos de ver Estas son acá, las que sí. estas son las que Aclaramos, esas son las que sí. Estas son las que no. Ahí está. Correcto. De esa lista que acabamos de ver, estas son las que no están acreditadas. La Y mitad fíjense, casi. Sí, casi la mitad. 1.109 egresados brasileños del 2016 al 2019 hoy tienen registro médico vigente egresados de estas universidades que no están acreditadas y no fueron acreditadas, y algunas incluso están en proceso de acreditación todavía por ANEAES. Claro. La universidad que más egresados brasileños tiene y no está acreditada es la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, la UPAP. Con 477 brasileños egresados allí. Y fíjate el número, ¿verdad? El que estábamos viendo hace rato, del total de egresados brasileños, 2.282, una cosa como esa, a 1.109 es prácticamente la mitad, y de los que ni siquiera están egresados de una universidad acreditada. Esa Así es la mismo. diferencia, el contraste que también hacíamos. Tremendo. Siguiendo con el dato que habíamos encontrado, A ver. inclusive en una especie de ranking que armamos A ver la siguiente. de los egresados y de los registros médicos vigentes hoy día en Paraguay. Ahí está. Este es el ranking de universidades. Del total de registros médicos vigentes que hoy tienen y ejercen la medicina en Paraguay, hay 20 universidades que son, digamos, Cierro yo desde las acá. que más egresados tenemos hoy con registros médicos vigentes. Claro, Ahí, este ya no es más solo brasileño. ahí es Acá el también ya total, es paraguayo del y total de brasileño y registros todo. médicos vigentes. Así Ahí, mismo. este es el ranking de las 20 universidades que más egresados Claro. tiene de médicos con registros actualmente Claro, la mayoría vigentes. de la UNA. Exacto, la mayoría de la UNA. 5.537. Sin embargo, en esta lista también encontramos universidades que no están acreditadas. Vamos a la siguiente placa. A ver la siguiente placa. Esto está todo disponible, repito, en nuestras redes sociales. A ver la siguiente. Son Ahí llegamos todas al top 20. top 20. Y en la cerramos, siguiente aparece- discriminamos. Aparece Cuba, aparecen algunas que se mencionó también en este programa. Y a ver la siguiente, por último. Discriminando, de eso que vimos, del top 20, hay 4 universidades que entran en el top 20 como la mayor cantidad de egresados que hoy tenemos como médicos con registro vigente. Esta cantidad de la Universidad Politécnica y Artística, 124, y en total 524. 524, y en total 1.593 egresados de universidades no acreditadas. Bueno, un dato súper relevante, casi 1.600 médicos que actualmente están atendiendo, que salieron de universidades No que no acreditadas. están acreditadas. Ricardo, excelente, muchísimas gracias. Gracias a Juan Enrique y a Sandy. Bueno, Santi. gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos mañana a 6 de la mañana a través de NPI y el próximo domingo en ADM. Que pasen bien, buenas noches.